El taller de empoderamiento y liderazgo de mujeres en tiempos de pandemia, organizado por la Oficina Jurídica para la Mujer, con el auspicio de la Diputación de Cáceres y AUPEX. En esta ocasión vamos a abordar la violencia de género, para lo cual vamos a tener las intervenciones del equipo, empezando por Erika, quien es estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, que nos va a hablar acerca de la violencia de género. Erika, si puedes encender tu micrófono y tu cámara, por favor. Hola, ¿se me ve? ¿Se me oye? Bueno, me presento, soy Erika Vargas Cache. Hoy en la tarde les hablaremos de un tema muy importante que es la violencia de género. Pues les doy la bienvenida a este taller. La verdad es sumamente importante concientizar sobre esto que es la violencia de género. Entre tanto, va presentando pantalla Erika. Recordarles que pueden realizar sus preguntas por el chat de esta reunión y asimismo pueden levantar la manito. En la parte final vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Hola, ¿me escuchas, Carol? Hola, Carito, ¿me escuchan? Sí, Cecilia, se te escucha perfectamente. Gracias. Primero quiero disculparme contigo y con todo el grupo por los problemas técnicos que hemos tenido, pero lo importante es que estamos. De verdad, hay un retraso larguito, pero creo que lo vamos a saber aprovechar al máximo con la participación de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias a nombre de la Oficina Jurídica para la Mujer, la Diputación de Cáceres y AEUPEX. Bienvenidas nuevamente a esta nueva sesión del proyecto de promoviendo líderes mujeres en tiempo de pandemia. Entonces, por favor, de verdad, muchísimas gracias y adelante, Carol. Muchísimas gracias, Ceci. Como bien estábamos aclarando, Erika nos va a exponer lo que es la violencia de género, para lo cual creo que ya tiene listas las diapositivas. Carol, no voy a presentar, bueno, yo no voy a presentar las diapositivas, va a ser mi compañera Verónica, y no sé si le puedes hacer anfitrión porque no puede presentar las diapositivas. Por favor. Ya está habilitada Verónica.
Hola, Vero, ¿qué está pasando? ¿No puedes compartir? Carol, Voy a presentar yo las diapositivas, ya, Ceci. ok, Ya. adelante. Vamos a tardar unos minutitos si nos pueden aguardar, por favor. Bien, creo que ya tenemos las diapositivas en pantalla. Sí, sí, se ve, Carol, gracias. Se ve súper. Adelante. Ya, bueno, como les decía, yo voy a empezar hablando sobre la violencia de género esta tarde. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para empezar, vamos a definir qué es violencia. Bueno, por ejemplo, cuando escuchamos la palabra violencia, se nos vienen muchas cosas a la mente como maltratos, insultos, golpes, etcétera, etcétera, perdón. En sí, violencia es el uso intencional de fuerza física, amenazas contra uno mismo, otras personas o un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, y es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, ya sea daños psicológicos, problemas de desarrollo o que ocasione la muerte. La violencia puede estar presente en cualquier ámbito, ya sea en el doméstico o en el público. En lugar de trabajo, también puede ser la calle, en el transporte público, en el colegio, etc. Ante todo esto, todos tenemos la responsabilidad de romper el silencio y denunciar, porque es un delito la violencia. Mi segunda diapositiva, por favor, Adire. Bueno, también vamos a definir qué es género.
Género es la característica que da a la palabra una condición de femenino o masculino. También en términos generales se considera una serie de reglas para identificar palabras masculinas y femeninas. La siguiente diapositiva, por favor. Definiendo estos dos conceptos de género. Se entiende por violencia de género a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psíquico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Es decir, se usa de manera intencional la agresión, sea mediante la fuerza física, con el propósito de causar daños, coaccionar, limitar o manipular a la persona o a la víctima. Este tipo de violencia puede provocar efectos demoledores en las víctimas. También podemos decir que este tipo de violencia es un problema que aún permanece en la sociedad actual y que se ha llevado adelante la vida de numerosas personas asesinadas comúnmente en parejas. En la violencia de género, las víctimas se sienten culpables o responsables de la situación o que teman producir dolor en otras personas, por ejemplo, ante la presencia de sus hijos. Incluso, según el tipo de educación recibida o el tipo que la víctima haya podido ser manipulada, se puede llegar a pensar que se trata de una conducta normal o que se sientan merecedoras de ella. Por otro lado, el agresor actúa movida por el deseo de poder y la dominación y es frecuentemente influenciada por los estereotipos de género. Generalmente, detrás de ello hay sentimientos de inseguridad y poca autoestima que se intenta suplir a través de la dominación de quien el individuo también considera inferior o incapaz de hacerle frente. También cuando hablamos de violencia de género, solemos pensar en situaciones en que se dan agresiones, ¿no? Dentro de una pareja, porque la situación de la violencia de género más común es que el hombre que comete una serie de abusos continuos y sistemáticos hacia una mujer, pero por otro lado, por hecho de ser mujer, a la cual se nos considera inferior o que pretenda dominar. Es por ello que frecuentemente la violencia de género es confundida, ya sea con la violencia machista o con la violencia contra la mujer. Sin embargo, también no debemos olvidar, ¿no?, que también existen varones que sufren este tipo de violencia por parte de sus parejas. Además, si bien no se suele considerar violencia de género al no basarse en el sexo o la identidad sexual, no se ha de olvidar la existencia de violencia en pareja o en parejas de personas del mismo sexo. Es por ello que hoy en día, más que violencia de género, debería hablarse de violencia de pareja. La siguiente diapositiva, por favor, sobre las características. Bueno, también les voy a hablar sobre las características de la violencia de género. Bueno, en las características de la violencia de género está, por la primera es que, de acuerdo a nuestra legislación, es violencia de género aquella ejercida del hombre hacia una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación sentimental con o sin convivencia. Por ejemplo, el de ser novios o enamorados. Al enamorar con alguien existe violencia de género cuando la persona nos agrede o nos prohíbe de algo que nosotros queremos hacer o queremos la manera de vestirnos o queremos decir o la manera de pensar. También puede pasar violencia en enamorados y también así conviviendo con una persona. Como una segunda característica es que la violencia no se inicia normalmente con las agresiones físicas, sino con comportamientos de control, dominio y abuso, sin que en muchas ocasiones la adolescente tenga la conciencia de estar sufriendo esa violencia. Como tercera característica es que quien ejerce la violencia de género trata de controlar a su pareja en todos los ámbitos de su vida. El agresor necesita saber, ¿no?, qué está haciendo en cada momento, dónde y con quién.
Si no puede controlarlo, puede llegar a mostrarse frustrado y como consecuencia tener reacciones violentas hacia su pareja o también sea a su expareja. Como cuarto característica es que el agresor trata de conseguir el aislamiento de su víctima con su entorno, tratando de conseguir sus claves de acceso a las redes sociales y mensajería instantánea para conocer los contactos que tiene y tratar de anular sus relaciones sociales con argumentos que no le convienen, que de tal forma su vida quede reducido solo a él, o sea, que solo para ella exista él. Bueno, otra de sus características es que las redes sociales y la mensajería instantánea se convierte en un elemento de control, ya que los adolescentes vuelcan mucha información personal, ya sea como fotografías, conversaciones, etc. Además de convertirse en un espacio de amenaza y acoso, la cual facilita que el agresor pueda estar vinculado a su víctima, es muy común que a través de las distintas aplicaciones de los móviles de última generación trate de saber los movimientos de su pareja o expareja, si está en línea o si ha recibido los últimos mensajes que le ha enviado, aunque no le ha contestado. Otra de sus características es que el agresor trata de conseguir, otras características es que dentro del ciclo de la violencia de género es habitual que el agresor muestre su arrepentimiento después del episodio violento. Es decir, trata de volver a recuperar su confianza y en ocasiones culpará a su víctima de haber provocado su reacción. Pedirá perdón y asegurará que no lo volverá a ocurrir, pero eso no es cierto, porque cuando uno comete violencia y uno se aguanta y no dice nada y vuelve a suceder. Y otras características es que en la violencia de género el agresor trata de justificarse o hacer ver a su pareja o expareja que todo lo que hace es por amor a ella. Bueno, también nos vamos a hablar sobre los tipos de género, que son los tipos de violencias más comunes que se vive de día a día en nuestra sociedad. Bueno, lo vemos tanto en las noticias como en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, ¿no? Uno de los tipos de violencia es la violencia física, que es la más común, es que esto hace referencia a todas las agresiones que atenten contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamientos de objetos, encierros, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos. Y otro tipo de violencia es la psicológica o emocional. Este tipo de violencia es que todas las acciones o omisión destinada a degradar o a controlar las acciones de comportamiento, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica. Este tipo de violencia es de las más comunes y naturalizadas de la sociedad, por lo que es necesario aprender a reconocerla y denunciar. Y otro tipo de violencia es la violencia sexual. En ella se incluye todas las relaciones o actos sexuales, físicos o verbales, no deseados ni aceptados por la otra persona. La violencia sexual puede presentarse hacia los hombres o mujeres utilizando la fuerza o la coacción física, psicológica o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Otro tipo de violencia es cuando se utiliza dinero como un factor para dominar o establecer relaciones de poder perjudiciales. Este tipo de violencia se manifiesta cuando a la persona
delito y son sancionadas por la ley. Otro tipo de violencia es la violencia de género. Estos son actos violentos contra una persona en razón de su sexo o preferencia sexual. En muchos casos son actos que se ejercen contra las mujeres y están relacionados con el control de algunos hombres que creen tener sobre ellas, que creen tener el poder sobre ellas, generalmente aprovechándose de condiciones de indefensión, desigualdad y poder. También puede ocurrir contra los hombres, que se salen del rol masculino culturalmente aceptado. Por ejemplo, en caso de la violencia homofóbica o por conductas consideradas femeninas como llorar o expresar sus sentimientos. Otro de los tipos de violencia es la violencia patrimonial. Esta se considera violencia patrimonial la usurpación o destrucción de objetos, bienes y propiedades de la persona víctima de violencia con intención de dominarla o producirle un daño psicológico. En muchos sentidos, estos bienes son el fruto de décadas de trabajo y destruirlos en su manera de hacer ver que todos esos esfuerzos no han servido de nada. Y otro tipo de violencia es la violencia social. Este tipo de violencia social se basa en la limitación y control y la inducción al aislamiento social de la persona. Se separa de la víctima de familias y amigos, privándola de apoyo social y alejándola de su entorno habitual. En ocasiones se pone a la víctima en contra de su entorno, produciendo que la víctima y el entorno se separen, o sea, que se quede solito con el marido, con la pareja o con la mujer. O sea, le prohíbe el contacto con su propia familia. Por último, la violencia vicaria. Un gran número de parejas en las que se produce la violencia de género tienen sus hijos en muchas ocasiones. El agresor decide amenazar, agredir e incluso matar a dichos hijos con el propósito de dañar a su pareja o expareja. Este tipo de violencia es denominada vicaria. Es denominada violencia vicaria, que también incluye el daño causado a los menores por la observación de los malos tratos entre los progenitores. El impacto psicológico es lo que busca a través del control, el sometimiento y las agresiones a las personas que no están directamente involucrados en el núcleo del conflicto. Bueno, esos serían los tipos de violencia que son sumamente importantes, tener conciencia de ello. Bueno, le voy a dar el pase a mi compañera que les va a explicar sobre las causas. La siguiente diapositiva, por favor, Carol. Ya, yo les voy a hablar sobre las causas de violencia de género. Pueden ser, como primer punto y la más principal, tenemos la educación machista, ya que en la mayoría de los casos de violencia que se dan, más se produce la violencia del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre, ¿no? Debido a que el agresor se siente en una situación de superioridad sobre la víctima. El hombre se siente superior hacia la mujer y busca dominar la relación bajo sus criterios, bajo su punto de vista, ya sea anulando a la otra persona o también haciéndola a un lado. También tenemos padecer malos tratos durante la infancia. Esto pasa cuando en la infancia nos acostumbramos a vivir rodeados de maltratos y como consecuencia a lo largo de los años seguiremos actuando de la misma forma, ¿no? Bueno, y la falta de habilidades sociales. Que esto quiere decir que una persona tiene dificultades para relacionarse y comunicarse con otras personas. Y tampoco, no tiene también un buen autocontrol emocional. Y en este caso el agresor no sabe cómo comportarse y es por eso que acude y opta por acudir al maltrato, ¿no?
Después tenemos los celos, que son provocados por un mayor efecto de cariño hacia otras personas que hacia el maltratador mismo, por lo que le hace sentirse menos importante y le lleva a actuar de manera agresiva. Y esto es uno de los es uno de los defectos más grandes que tiene el hombre, ¿no? De que es celoso y hasta, como dijo mi compañera, te prohíbe a tener conversaciones con hombres, te revisa el celular y eso se ve más que todo en las parejas de ahora, ¿no? Después tenemos la otra diapositiva, por favor. La frustración es que cuando el maltratador ha vivido experiencias que le han afectado psicológicamente y al tener que desahogarse de alguna manera, lo hace con la mujer. O también puede ser que el agresor haya tenido un mal día en el trabajo y llega a su casa y con excusas él maltrata a la mujer, ¿no? También el odio, que es la sensación que expresa a través de la maltratación a la mujer. La amargura, que es la sensación de pena que le provoca el no poder quitarse de encima algo y acaba expresándole a través del maltrato. Tenemos la desesperación ante la falta de fuerza o valor y la mayoría de las veces para afrontar algo. Es decir, el hombre se desespera y igual golpea a la mujer. Después tenemos la otra diapositiva, por favor. La desilusión económica. La desilusión económica es cuando el maltratador, el hombre, espera algo favorable en cuanto al ámbito del económico, como puede ser el dinero, ingresos, beneficios, etcétera, que al no poder obtener lo que él esperaba, lo lleva a adquirir el perfil de agresor. Tenemos la repetición de patrones de comportamientos considerados normales. Esto quiere decir que a crecer en un ambiente donde la agresión ya es algo común y lo deja pasar. Después, por último, tenemos el deterioro de la relación de pareja, que está producida cuando tras varios días, meses o incluso años con tu pareja te percatas de que algo va mal o de que algo ha cambiado. Después, la otra diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el ciclo de la violencia de género. También se le puede decir etapas. Bueno, la primera etapa sería la acumulación de tensión, que es cuando la víctima percibe claramente cómo el agresor va volviéndose más susceptible, respondiendo con más agresividad y va a encontrar motivos de conflictos en cada situación. Puede empezar con burlas sobre lo que hablas, lo que haces, hay gritos, amenazas bajo la excusa de que haces cosas mal, donde el agresor también ridiculiza a la mujer, ignora su presencia, se ríe de sus opiniones, la corrige en públicos, le ofende criticándole el cuerpo, le pone sobrenombres, etcétera. La segunda etapa sería el estallido de tensión, donde la violencia finalmente explota. Aumenta la intensidad de las agresiones físicas o verbal también, ¿no? Y crea un clima de miedo constante. Y como última etapa tenemos la luna de miel, donde el agresor le pide disculpas a la víctima, le hace regalos, trata de mostrar su arrepentimiento. Y esta fase se va reduciendo con el pasar del tiempo, siendo cada vez más breve, llegando a desaparecer. Y aquí es donde la mujer piensa que el hombre va a cambiar, o quizás también aguanta por los hijos, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver del por qué las mujeres maltratadas permanecen con sus agresores. Bueno, por depender emocionalmente de sus parejas. Es decir, cuando la mujer se siente una necesidad muy exagerada de recibir atención de su pareja y presenta comportamientos de sumisión y subordinación y tiene miedo a la soledad, al abandono, por lo que opta una posición de inferior en la relación y puede soportar el maltrato físico, verbal, con tal de no quedarse sola. También por vergüenza, ¿no? Y esto le importa el qué dirá, ¿no? Qué dirá el vecino, los tíos, los familiares y eso. También por pena,
por pena cuando los hombres sufren de algún problema, ¿no? Le importa más el bienestar de su pareja que de ella misma. También por pensar que hay que aguantar lo que sea. Y eso pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que tiene que aguantarse porque el hombre es el que manda en la casa y todo eso. También por la siguiente diapositiva, por favor, por la dependencia económica, puesto que muchas mujeres siguen apartadas del mercado laboral para asumir el rol de cuidadora y de madre, y por tanto no se dedican mucho al trabajo, y entonces se creen incapaces de lograr sostenerse económicamente, e incluso el agresor les hace, ¿no?, creer que no sirven para nada, de que sin ellos no son nada. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué los hombres no denuncian los casos de violencia de género en muchas situaciones? Bueno, las razones por qué el hombre no denuncia los casos de violencia son diversas, pero entre las que más destacan son por el orgullo, porque el querer ser siempre los mejores les hace que no puedan denunciar casos de maltrato. Como segundo, tenemos la imagen que puede dar a la sociedad, ¿no? Ya que desde siempre han sido las mujeres las que denuncian el caso de violencia y no los hombres. Por lo que si esto cambiaría, provocaría que la sociedad se plantease la cuestión de fuerza de los hombres y es por eso que no denuncian. Bueno, mi compañera va a continuar con las cosas. Muchas gracias por tu intervención. Ahora vamos a ceder la palabra a Verónica Bravo para que ella continúe explicándonos. Vero, puedes hacer uso de la palabra. ¿Me escuchan? Sí, a la perfección. Puedes intervenir. Ya, está bien, Carol. Ya. Bueno, a continuación ya les voy a explicar sobre dónde se puede denunciar en caso de violencia de género. Todo hecho de violencia puede ser denunciado por la víctima o por cualquier persona que conozca el hecho. Algunas instituciones son como la FELCB, el Ministerio Público, el SLIM, la Defensoría de las Niñas y Adolescencia. Bueno, la FELCB es la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. ¿Cuáles son las funciones de la FELCB? Brinda auxilio y servicio a las 24 horas, recibe e investiga tu denuncia, da información y orientación clara y sencilla. Brinda un trato digno y respetuoso, evita el contacto entre la víctima y el agresor. ¿Qué debes hacer? Contar todo lo sucedido, informar si has sufrido agresiones anteriores de cualquier tipo, colaborar con la investigación. Si necesitas atención médica, deben acompañarte a un centro de salud. Para recibir atención en la FELCB, puedes presentar la denuncia por escrito o verbalmente. No es necesario contar con abogado. Puedes adjuntar pruebas o documentos durante o después de la denuncia. Bueno, el Ministerio Público. El Ministerio Público es una institución constitucional que representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de manera ininterrumpida durante las 24 horas, incluyendo los sábados, los domingos y feriados. Bueno, el Ministerio Público debe garantizar medidas de seguridad y protección de las víctimas de violencia. Deben elaborar protocolos de atención, investigación, actuación, registro y seguimiento de causas hasta su conclusión. Crear y reglamentar la dirección especializada en casos de violencia del Instituto de Investigaciones Forenses, que es el IDIF. Y bueno, el SLIM son servicios legales integrales municipales. Lo que hace el SLIM es previene, atiende y protege.
Estos servicios son gratuitos, ya sean las terapias para parejas, terapia familiar, entre otros. Y bueno, por último, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia en caso de ser menor de edad. Bueno, la compañera va a continuar. Bueno, continuando, les vamos a hablar sobre una ley sumamente importante, que es la ley 348. Esta ley nos habla sobre tiene como objetivo de proteger, ¿no?, contra la violencia de la mujer y dar una vida libre de violencia hacia la mujer. Bueno, nos habla sobre la Constitución Política del Estado, donde que en el artículo 15, Romano 2, nos dice que garantiza a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia y proclama la lucha para la erradicación de la misma. Siguiente diapositiva, por favor. También nos habla sobre referencia normativa nacional. Estas son leyes que respaldan a la violencia de género para que no haya violencia de género y prueben, ¿no?, que no haya violencia de género. Bueno, estas leyes son, como primer punto, es la Constitución Política del Estado Plurinacional. Es una ley de leyes que nos respalda, ¿no? También ahí está la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y también está la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal, el Código de Procesamiento Penal, los protocolos de la FELCB, el protocolo del Ministerio Público. Bueno, estas leyes son las que respaldan la violencia contra la mujer. Bueno, también hay otras referencias normativas internacionales, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la ratificada en 1989 por el Estado boliviano mediante la Ley 1100 con carácter vinculante de 1990. También está la Declaración de las Naciones Unidas sobre toda la eliminación de la violencia contra las mujeres. También está la Recomendación General del 19 de Comité de la CDUE y también la Observación General del número 33 sobre el acceso de la justicia. También está el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Bueno, en esto, esta ley tiene como objetivo establecer, ¿no?, mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación hacia las mujeres en situación de violencia, así como la persecución, la sanción, la rehabilitación a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. La siguiente diapositiva, por favor. También nos habla sobre la aplicación de la ley, que está en el artículo 5, Romano 4, que nos dice que referido al ámbito de la aplicación, establece que las disposiciones de la presente ley serán aplicadas en todas las personas que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que está en la ley sancionada independientemente de su género. En la siguiente diapositiva. Esto se aplica en todas las personas en situación de vulnerabilidad independientemente de su género. Por cuanto a la violencia aprovechada en dicha ley, si bien tiene como sujeto de protección a la mujer por la violencia y la discriminación estructural que existe contra ella. Sin embargo, también puede extraerse a varones en los casos en los cuales éste sea víctima de violencia en razón de su género. Siguiente diapositiva. También está, ¿qué es la violencia contra la mujer? Según la ley 348 nos dice que
La violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Voy a dar el pase a mi compañera. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre las días de las mujeres en situación de violencia. Como primer punto tenemos el acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva. El acceso a servicios de atención y protección inmediata y oportuna y especializada por parte de autoridades judiciales, policiales, Ministerio Público, administrativas, indígenas campesinas y de salud. El acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada desde el momento en el que el hecho de violencia se ponga en conocimiento de las autoridades. El acceso a información clara, completa, veraz y oportuna sobre las actuaciones judiciales, policiales y otras que se realicen con relación a su caso, así como los mecanismos y procedimientos de la ley. También se debe garantizar una atención con calidad y calidez, apoyo y acogida para lograr su recuperación integral. La orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada. La protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y el maltrato que pudiera percibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho. La averiguación de la verdad, la reparación del daño, la prevención de reiteración de los actos de violencia, también accesos inmediatos a la atención que requiera para su recuperación, tanto física y psicológica, como los servicios de salud públicos, de convenio o privados. Especialmente también el tratamiento de infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA y anticonceptivos de emergencia. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hablar aquí sobre los tipos de violencia contra las mujeres. Por la naturaleza del acto de la violencia tenemos a la física, la psicológica, la sexual, económica y patrimonial. Y por el ámbito en el que se produce tenemos el familiar, laboral, institucional, educativo, de salud, mediático, político, social, cultural. Y por los derechos afectados, o sea, que se vulneran, son la dignidad, la honra y nombre, los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, los tipos de violencia que sancionan la ley 348 son la violencia física, como ya se dijo anteriormente, es toda acción que causa lesiones, daños corporales, ya sea internos o externos, también ambos, de manera temporal o también puede ser permanente, que se manifiesta con golpes, quemaduras, empujones, agresiones con armas, entre otros, ¿no? Tenemos la violencia feminicida, que es la acción extrema de la violencia que viola el derecho fundamental a la vida y obviamente causa la muerte de la mujer solo por el hecho de ser mujer. La violencia psicológica, que son las acciones que desvalorizan, intimidan y buscan controlar el comportamiento y decisiones de las mujeres y se expresa con gritos, insultos, amenazas, humillaciones, difamación, desvalorización, chantajes, desprecio y otros. La violencia mediática, que es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusiones de mensajes, también imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y o la explotación de mujeres que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. La violencia simbólica, también encubierta, son los mensajes, los valores, los símbolos, íconos, signos, imposiciones sociales, económicas, políticas, culturales y también de creencias religiosas que transmiten.
reproducen y consolidan relaciones de dominación y exclusión. La violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Esta es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insultos, difamación, calumnia, amenazas, entre otros. También tenemos la violencia sexual, que es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual de la mujer, ¿no? Que amenace o vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida sexual libre y segura, afectiva y plena, con autonomía y libertad. La violencia contra los derechos reproductivos es la acción o sumisión que impide, limita o vulnera el derecho de la mujer a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida, y también puede ser parto, puerperio y lactancia. A decir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos, y a ejercer también su maternidad segura y elegir métodos anticonceptivos seguros. La violencia de servicio de salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizadora, y que omite y niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata a la información oportuna por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida de la salud de las mujeres. La violencia patrimonial y económica. Es toda acción o sumisión que afecta los bienes propios y o gananciales de la mujer, donde ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos que controla o limita sus ingresos económicos, y la disposición de los mismos o la priva de los medios indispensables para vivir. También tenemos la violencia laboral, que se produce en cualquier ámbito de trabajo por cualquier persona que discrimina, humilla o amenaza o intimida a las mujeres, que obstaculizan o supedita su acceso al empleo, permanencia o acceso que vulnere el ejercicio de sus derechos. La violencia en el sistema educativo, que es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior. La violencia en el ejercicio político del liderazgo de la mujer, que está relacionado con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. También la violencia institucional, que es toda acción o sumisión de servidoras o servidores públicos, de personal de instituciones privadas, que impliquen una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizadora, que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y la atención a servicios requeridos. La violencia en la familia es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el esposo, también por el ex esposo, convivientes, o su familia, sus hermanas, hermanos, parientes civiles o afines en la línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado. La violencia contra los derechos y la libertad sexual, que es toda acción o sumisión que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva, plena, o que vulnere su libertad de elección sexual, desigualdad y discriminación, naturalizando su subordinación de las mujeres. La violencia contra la dignidad y honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, amenaza u otras tendiosa o pública que desacredita, descalifica o desvaloriza el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer. O también existen otras formas, ¿no?, de violencia. La otra diapositiva, por favor. Ahora vamos a entrar en lo que son el objeto de la ley 348. La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección
y reparación de las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción de los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Como primer punto, vamos a tener los mecanismos de prevención. La siguiente página, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí entra lo que son las políticas públicas, y que estas son responsables del Estado. Tienen la responsabilidad, perdón, de adoptar y coordinar la ejecución de los mandatos de la presente ley en toda política pública y plan nacional que involucre la prevención de la violencia hacia las mujeres, su atención y su protección. Segundo, criterios de políticas públicas. Las instituciones de los 4 órganos del Estado, así como las gobernaciones, alcaldías y pueblos indígenas en el marco de sus competencias y responsabilidades, deben y tienen la obligación de adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada para el establecimiento de los derechos de la mujer en situación de violencia. 2. Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para las mujeres en situación de violencia. 3. Crear y sostener servicios de reeducación integral especializada para los agresores, así como otras medidas destinadas a modificar su comportamiento. 4. Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres. Y por último, articular los instrumentos, servicios y acciones vinculadas para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 3. La planificación, como también los ámbitos de prevención, en la cual aquí entran en el ámbito educativo, donde las principales medidas que tiene que implementar el Ministerio de Educación en relación con la violencia hacia la mujer son crear en las unidades educativas un centro de atención psicológica con especialidad obligatoria en la violencia para la atención psicológica de las y los estudiantes que viven en familias de situación de violencia. También garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan de las hijas e hijos de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio. Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo. También deben elaborar reglamentos para el tratamiento de denuncias de todas las formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y de atención especializada a niñas y niños y adolescentes víctimas. Prohibir como textos de estudio o materiales educativos con contenidos sexistas, mensajes violentos y discriminatorios hacia las mujeres. Y promover la elaboración y difusión de material educativo con enfoque de equidad de género e igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En el ámbito de la salud, las principales medidas que tienen que implementar el Ministerio de Salud con relación a la violencia contra la mujer sería garantizar que todos los centros de salud públicos, de convenio o privados respondan con atención médica y psicológica de emergencia y tratamiento inmediato de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo de violencia, quedando prohibida la negación de atención. Elaborar e implementar mecanismos para la detención y reporte de potenciales casos de la violencia que puedan sufrir las mujeres que recurran a los servicios de salud públicos o de convenio, tanto convenios como privados, ¿no? También respetar las decisiones de las mujeres en situación de violencia, tomen el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. El personal médico de los centros de salud públicos, de convenio o privados, deberá extender de forma obligatoria, gratuita y en papel corriente un certificado médico a mujeres que requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de violencia. El médico forense deberá homologar los certificados médicos extendidos en caso de violencia contra las mujeres y establecer el grado de impedimento.
Prevenir y sancionar la violencia en servicios de salud y cualquier otra forma de violencia contra la mujer en los servicios de salud ejercida por cualquier funcionario de los servicios de salud públicos, tanto convenios como privados. Y en el ámbito laboral, las medidas que debe implementar serían adoptar las medidas para evitar la imposición de requisitos que generen discriminación por razones de sexo, edad, apariencia física, estado civil o condición de maternidad, para el acceso a un puesto de trabajo o ascenso, o también salario o estabilidad en el empleo. Deberá prohibirse de manera expresa la presentación de pruebas de laboratorio, de pruebas de VIH-Sida, de embarazos, de condiciones de maternidad, de situación de pareja u otro tipo de personal más allá de la idoneidad. Sancionar el despido injustificado de las mujeres por su estado civil, ya sea por el embarazo, situación de violencia, edad, condiciones físicas, números de hijos e hijas, o cualquier forma que impide su discriminación laboral. Protegerlas contra toda forma de acoso sexual, acoso laboral y adoptación de procedimientos internos y administrativos para su denuncia, investigación, atención, procesamiento y sanción. También adoptar que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar de las personas que trabajan, a fin de permitir un mayor equilibrio entre mujeres y hombres. En el ámbito comunicacional, nos dice que el Ministerio de Comunicación, en el ámbito de sus competencias, adoptará la siguiente medida, que es el diseño e implementación de una estrategia nacional de comunicación que incluya campañas en medios masivos dirigidas a informar y sensibilizar sobre las causas, formas y consecuencias de la violencia contra las mujeres, así como a destructurar estereotipos patriarcales de subordinación y desvalorización de las mujeres, considerando la diversidad cultural y destinando para este fin los mismos recursos que asignan la publicidad sobre los temas estratégicos para el desarrollo nacional. Siguiente diapositiva, por favor. Como segundo punto, los mecanismos de atención, protección y asistencia. Tenemos como punto 1 los servicios de atención integral, la Casa Comunitaria de la Mujer, que es el área rural, donde las mujeres organizadas podrán definir la creación de casas comunitarias de la mujer, para lo cual el gobierno autónomo municipal dotará de la infraestructura necesaria. Las que están articuladas a la red promotoras comunitarias en las distintas comunidades que atenderán y realizarán las tareas de orientación, prevención y detención privadas. En los casos ya sea de violencia, podrán también suscribir convenios con autoridades públicas e instituciones. Tenemos también las casas de acogida y refugio temporal, que estas se constituyen en un refugio seguro para las mujeres en situación de violencia. Su localización no podrá ser revelada, salvo a personas autorizadas, y se garantizará también el anonimato y privacidad. Las mujeres que recurran a las casas de acogida no podrán permanecer en más de 3 meses, a menos de que por la gravedad de la violencia sufrida o debido a las condiciones especiales que se requiera prolongar este tiempo, ¿no? También tenemos las medidas de protección, donde el juez o fiscal que conozca una denuncia de violencia contra la mujer tiene la obligación de emitir medidas de protección a su favor para interrumpir la situación de violencia o impedir nuevas agresiones. Estas autoridades pueden emitir las siguientes medidas: ordenar al agresor la salida, la desocupación o restricción de acceso al domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, independientemente de quién sea el dueño de la casa. Prohibir al agresor vender, hipotecar, alquilar o cambiar la titularidad del derecho propietario de bienes inmuebles comunes. También disponer la asistencia familiar a favor de las hijas, hijos y la mujer.
Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendentes o descendentes, o cualquier otro tipo de espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. Garantizar que la mujer vuelva al domicilio del cual hubiera sido alejado con violencia, cuando ella lo solicite con las ganancias suficientes para proteger su vida e integridad. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la mujer que se encuentre en la situación de violencia. O también como a cualquier integrante de la familia. Puede ser también a los hijos. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de la violencia. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijos e hijas. Realizar el inventario de los bienes inmuebles de propiedad común y tener los documentos de propiedad también. Disponer la remoción del agresor de acoso sexual en el medio laboral. Bueno, esas serían algunas de las medidas que debe, ¿cómo se dice esto? Perdón, que debe emitir un juez en caso de la violencia de género contra la mujer. También tenemos las promotoras comunitarias, donde las mujeres que hubieran superado su situación de violencia o aquellas que deseen asumir este compromiso, se podrán constituir voluntariamente en redes promotoras de apoyo a mujeres que todavía se encuentran en tal situación, generando grupos de solidaridad y protección articulados a los servicios públicos de atención. Tenemos también la rehabilitación de agresores, donde la rehabilitación de los agresores por orden de la autoridad jurisdiccional competente será dispuesta por orden expresa, con el objetivo de promover cambios en su conducta agresiva. La terapia no sustituirá la sanción impuesta por los hechos. Perdón por la pronunciación. También tenemos la siguiente diapositiva, por favor. Como punto 3 tenemos los mecanismos de persecución y sanción, donde tenemos 10 puntos, que la primera es la personal indisciplinario especializado, donde el personal responsable de la recepción, investigación y tramitación de denuncias deberá ser especializado o tener experiencia laboral en derechos humanos, derechos de las mujeres o en atención de situaciones de violencia de género. 2, la prohibición de conciliar. 3, que están los servicios integrados de justicia plurinacional. También en los servicios plurinacional de defensa de las víctimas. Los servicios legales integrales municipales, en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. La siguiente diapositiva, por favor. La investigación de oficio, los certificados médicos o a homologación, nuevos tipos penales, sanciones desde la multa, trabajos comunitarios, a privación de libertad y por último declara la rebeldía del denunciado o acusado. Mi compañero va a continuar con la exposición, por favor. Ya, bueno, a continuación, sobre las víctimas de los delitos en el marco de la Ley 348. Los delitos que tienen como víctima solamente a mujeres y los delitos que tienen como víctima personas de ambos sexos. En la primera tenemos lo que es el feminicidio, el aborto forzado, la violencia económica, la violencia patrimonial, la sustracción de utilidades de actividades económicas
y el incumplimiento de deberes de protección. Y, y en el siguiente cuadro tenemos lo que es el homicidio por emoción violenta, homicidio-suicidio, lesiones graves, graves y leves, agravantes de las lesiones, la violencia familiar, la violación de niña, adolescente, el abuso sexual, agravantes de delitos sexuales, el rapto, la esterilización forzada, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, acoso sexual, sustracción de menores o incapaces. Bueno, en los delitos contra la vida tenemos el feminicidio, el homicidio por emoción violenta, homicidio-suicidio, aborto forzado. Y en los delitos contra la integridad corporal tenemos lo que son las lesiones gravísimas, graves y leves, la violencia familiar y la esterilización forzada. Y los delitos contra la libertad sexual tenemos lo que es la violación de infante, niña, adolescente, abuso sexual, rapto, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales y el acoso sexual. Y los delitos contra la familia, que tenemos la violencia económica, patrimonial, sustracción de utilidades de actividades económicas familiares y la sustracción de un menor o incapaz. Y por último tenemos los delitos contra la función pública, que es el incumplimiento de deberes de protección de mujeres en situación de violencia. Bueno, a continuación, ¿qué es el feminicidio? Según el artículo 252 del Código Penal, este delito consiste en quitar la vida a la mujer como consecuencia de ciertas circunstancias en las que el autor mantuviese o hubiere mantenido una relación de pareja con la mujer. Ella se hubiese negado a sostenerla o porque la mujer se encontrase embarazada. Existe una relación de subordinación, dependencia, amistad, trabajo o compañerismo con el autor. La mujer se encontrase en situación de vulnerabilidad respecto al autor, haber sido víctima de otro delito por parte del autor como violencia familiar o doméstica. Violencia económica, lesiones, violación, el rapto, entre otros. Las sanciones de 30 años de presidio, sin derecho a indulto. Cuando concurran estos casos, no podrá considerarse el hecho como homicidio simple u homicidio por emoción violenta. Y bueno, las sanciones son privación de libertad, la multa y los trabajos en beneficio de la comunidad. Esos 3 tipos de sanciones. Ya, ¿cómo se debe atender a las mujeres en situación de violencia? Servicios de atención integral. Las funciones es desarrollar programas y servicios gratuitos destinados a la prevención, atención, rehabilitación de mujeres en situación de violencia. Son responsables las universidades y centros de formación superior y los gobiernos municipales autónomos. Y segundo, la casa de acogida y refugio temporal. Su función es crear, atender, equipar, mantener espacios para acoger a las mujeres en situación de violencia en el área rural y urbana. Deberá contar con personal multidisciplinario para atender la violencia. Los responsables son las entidades territoriales autónomas, los gobiernos regionales, municipales y autoridades indígenas originarias campesinas. Y por último, las casas comunitarias de la mujer. Sus funciones es la infraestructura en el área rural que atenderán y realizarán las tareas de orientación, prevención y detención de casos de violencia en relación
autoridades públicas e instituciones privadas. Los responsables son los gobiernos autónomos municipales y autoridades indígenas originarias campesinas. Bueno, esto ya los he explicado. Y en resumen, de la conciliación, se puede conciliar por única vez, pues solicitar al fiscal en los casos previstos por ley, llegar a un acuerdo con el agresor. Y eso sería. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Bien, acerca tenemos una pequeña aportación especial. No sé si ustedes han estado chequeando las noticias. Últimamente hubo unos acontecimientos por Afganistán. Puedes dejar de presentar la pantalla, Verónica, en los cuales se han estado transgrediendo los derechos humanos de las mujeres, en particular los derechos fundamentales. Para ese efecto, tengo a bien presentarles a Nicole Gamboa, quien nos va a hacer una pequeña aportación sobre lo que está aconteciendo en Afganistán y por qué tiene que importarnos algo que está aconteciendo en el otro lado del mundo a nosotros y a nosotras. Nicole Gamboa, si puedes presentar pantalla. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Berito. Buenas tardes a todos, chicas. Presento mi pantalla. Claro que sí. Entre tanto, voy a estar enviando algunos afiches y luego se los voy a estar explicando en referencia al acoso sexual y el tema de la violencia que hemos abordado. Berito, ¿si podrías habilitarme, por favor, para que presente? Bien, yo creo que ya va a empezar a compartir su pantalla Nicole. Es algo muy interesante. Ya estamos logrando ver tu pantalla, Nicole. Bien, el micrófono y la cámara es tuya. Puedes hacer uso de ella. Está bien. Bueno, buenas tardes, chicas. Yo les voy a hablar acerca de un tema que está ocurriendo en la actualidad. Bueno, como podemos ver acá en la diapositiva, miles de afganos desesperados intentan subirse a un avión para huir de su país. En este intento caen y mueren 5 personas. Bueno, yo les voy a comentar. Tras 20 años en la insurgencia, el Talibán retoma el control de Afganistán. En una sorpresiva y maratónica reconquista, los territorios fueron cayendo en su poder sin resistencia alguna. Y a solo pocas semanas de la retirada de las tropas de Estados Unidos, pues los talibanes aprovechan esta retirada para poder ganar territorio y así avanzar hacia la capital de Kabul. Pero, ¿quiénes son los talibanes y cómo logran tomar el poder tan rápido tras 20 años de intervención de Estados Unidos? Bueno, primeramente tenemos que recordar el año 2001, cuando los ataques del 11 de septiembre desataron la llamada guerra contra el terrorismo, pues precisamente eran los talibanes quienes fueron derrocados en 2001, cuando Estados Unidos invade Afganistán. Estados Unidos los acusaba de apoyar al grupo Al-Qaeda y a su líder Osama Bin Laden, señalados como los autores de los ataques a las Torres Gemelas. Pero, ¿cómo y cuándo surge este grupo que ha marcado las últimas décadas de la historia de Afganistán?
A ver, el talibán, que en lengua pastún significa estudiantes, surge a inicios de la década de 1990 en el norte de Pakistán, tras la retirada de tropas soviéticas de Afganistán. Sus militantes, estos promueven una línea dura del Islam sunita, promueven reglas tales como las mujeres no tienen derecho a la educación y la música está totalmente prohibida. Entonces, se cree que estos aparecieron por primera vez en seminarios religiosos, en su mayoría financiados por Arabia Saudita. Los talibanes entraron a la política como insurgentes y con la promesa de restaurar la paz y la seguridad en el país tras los conflictos que deja la intervención soviética en Afganistán. Estos talibanes fueron expandiendo su influencia en todo el país y en 1995 derrocaron el régimen del presidente Rabbani. Ellos tienen una estricta interpretación de la ley islámica, la cual fue denunciada por violar los derechos humanos. Bajo su mandato, en Afganistán se hicieron comunes las ejecuciones públicas de asesinos y adúlteros o la amputación de una mano a los ladrones. Luego de la invasión de Estados Unidos que ha dejado miles de muertos, el gobierno estadounidense anuncia que su ejército se retirará del país tras 20 años de estar en este. Durante este tiempo, aún ocultos, el talibán siguió manteniendo su fuerte influencia y aprovecha la retirada de Estados Unidos para ganar territorio. El domingo 15 de agosto invadieron Kabul, la capital del país, y luego de que el presidente abandonara el país, tomaron oficialmente el gobierno. Bueno, el talibán es conocido por prohibir la educación de las mujeres, la televisión, el cine, la música, así como imponer castigos que violan los derechos humanos. El talibán también dicta la apariencia de las personas, es decir, para los hombres la barba y para las mujeres el burka, que cubre todo el cuerpo. También prohibieron que las niñas de más de 10 años fueran a la escuela. Como podemos ver en las diapositivas, estos son videos actuales de gente, de afganos que están intentando escapar por todas las fronteras, por todo lugar que puedan, para poder salvar a sus hijas. También podemos ver una foto en la cual estos son afganos que entraron en los aviones de las tropas estadounidenses que estaban saliendo del país, que se estaban retirando. Pero, ¿por qué este tema nos importa o nos debería importar a todas? Bueno, porque durante el periodo de gobierno de los talibanes, las mujeres no podían trabajar o educarse o estar en medios de comunicación. Tenían totalmente prohibido hablar en voz alta, en público, debían llevar obligatoriamente el burka para que nadie viera sus caras, estaba prohibido maquillarse, no podían ser fotografiadas ni filmadas, eran forzadas a estar confinadas en sus casas. Solo podían salir si tenían un permiso por escrito de los hombres. No podían conducir, no podían ser vistas en los balcones. Y todo esto, en caso de incumplirlo, se aplicaban castigos brutales, como ejecuciones públicas, violaciones en manada, torturas, lapidaciones y latigazos, los cuales se exhibían en estadios llenos de personas. La ley Sharia. La ley Sharia es un conjunto de normas derivadas del Corán. Estas normas tienen una misma interpretación, es decir, que varios grupos dentro del Islam practican cada una de estas normas, pero de manera diferente. Lo que hace al talibán tan controversial es que aplica estas normas, pero de manera estricta y muy, muy cerrada. Por ejemplo, existe una norma en el Corán que menciona que hombres y mujeres deben vestir discretamente, pero la palabra discreta tiene demasiadas interpretaciones, es decir, puede ser desde taparse un poco el cabello con el hijab, como vemos acá en la diapositiva, o hasta utilizar el burka que cubre completamente desde la cabeza hasta los pies. Entonces, el hecho de que los talibanes interpreten tan radicalmente esta norma es lo que los hace tan controversiales. Bueno, actualmente, desde que ellos toman la capital de Afganistán, ellos imponen reglas que rigen especialmente para las mujeres, ¿no? Como por ejemplo, la completa prohibición del trabajo femenino fuera del hogar, prohibición de cualquier actividad de las mujeres fuera de su casa
prohibición de cerrar tratos con comerciantes masculinos, de ser atendidas por doctores masculinos, prohibición total y completa de estudiar en escuelas, universidades o cualquier institución educativa. Están obligadas a llevar el burka hasta los pies y si en caso de que no lo hicieran, cualquier persona en vía pública puede castigarlas, por así decir, con azotes, palizas y abusos verbales a esas mujeres. También aplica el mismo castigo si éstas salen sin su esposo o sin un hombre de su familia acompañadas. También se dan las lapidaciones públicas contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Las mujeres no pueden usar cosméticos, hablar o estrechar las manos con varones, reír en voz alta, llevar zapatos con tacones que produzcan sonido al caminar, ir en taxi o bus, llevar vestimentas de colores fuertes. Por eso es que cuando las vemos a las mujeres de Afganistán, vemos que son colores opacos, ya que no está permitido los colores vistosos. Bueno, también está prohibido reunirse sin motivo alguno o para las festividades, asomarse a los balcones, entre otras muchas reglas, ¿no? Como podemos ver en el video, estos son videos los cuales son las lapidaciones, los castigos que se dan a las mujeres que infringen o incumplen alguna de estas reglas. Bueno, después de que los talibanes toman el mando del país y la capital, el lunes 16 de agosto circulaban por las redes imágenes que muestran cómo las vidrieras con fotografías de mujeres sin velo, con maquillaje o con vestidos de fiesta estaban siendo arrancados o tapados con pintura. A pesar del miedo o la represión del talibán, hay mujeres que incluso han salido a protestar en modestas manifestaciones por sus derechos y contra el talibán. Como podemos ver, hay mujeres que con pequeños carteles están tratando de luchar por sus derechos. Otras han tomado armas para poder defenderse y no ser reprimidas. Bueno, muchas personas, algunos dicen que los 20 años de derechos femeninos que se consiguieron no podrán borrarse fácilmente, pero lamentablemente las cifras muestran otra cosa. Solo el 1% de la población femenina se matricula en algún tipo de educación. También en 2013, 12 años más tarde que haya caído el régimen islamista, iban a la escuela únicamente 4 de 10.000 niñas en el país. Como podemos ver en la gráfica, de las mujeres que estudiaban, del 1%, la mayoría estudiaba medicina, porque una regla era que las mujeres no podían ser tocadas por doctores masculinos. Y la calidad de vida era una total violación a los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en este país. Bueno, estos son algunos de los muchos derechos que gozamos actualmente las mujeres. Derecho a la vida, derecho a la libertad personal, a la libre expresión, a la libertad sexual, a la educación, a la salud, derecho a votar y a ser elegido, derecho al trabajo y derecho a la paz. Realmente con este tipo de totalmente vulneración a los derechos humanos de las mujeres, uno no aprecia los derechos que tiene. Y algo que he podido considerar en este tiempo es que tenemos un derecho muy, muy, muy importante que puede servir para ayudar a combatir este problema que está pasando en Afganistán. El derecho a la libre expresión es un derecho muy importante que nosotras podemos ejercer, que siempre que se use responsablemente, podemos ayudar a que esta situación termine, ya que no deberíamos ser espectadores en silencio, porque de esa forma nos convertimos en cómplices. Lo que debemos hacer nosotras para apoyar a estas mujeres y para poder combatir todo lo que está pasando en Afganistán es hablar, compartir, usar tu voz en redes, en los medios digitales para poder llegar a más mujeres y que ellas también se animen a hablar de este tema. Mientras seamos más personas a nivel mundial, más presión van a tener los organismos internacionales para poder intervenir en esta vulneración a los derechos humanos de las mujeres. Ahora, mientras nosotros estamos pasando esta capacitación, miles de mujeres afganas están intentando huir de
sus hogares en busca de un refugio más seguro. Y como las fronteras y rutas ya han sido tomadas por los talibanes, los aeropuertos eran el foco del caos hace una semana. El día lunes, la última tropa estadounidense dejó el país de Afganistán y con eso los talibanes tomaron el control total de los aeropuertos y fronteras del país. La mujer afgana está viviendo una realidad muy atroz. Por eso, chicas, yo las animo a que hablen del tema, a que utilicen esa libertad de expresión que tenemos para que esto no sea un tema por sentado y no seamos solamente espectadores. La verdad es muy gratificante saber que existen tantas personas que se están capacitando como ustedes, ¿no? Que tienen la predisposición del tiempo de poner un momento pausa a sus deberes de la vida cotidiana. Eso ya es un gran paso. Y bueno, chicas, las felicito y las motivo a que continúen adelante. Utilicen siempre el poder que tienen de manera positiva, el poder que tienen de la información y todos los conocimientos que vayan adquiriendo, utilícenlos de manera correcta y certera para poder llegar a más mujeres, a aquellas mujeres que posiblemente no se animan a hablar por temor, aquellas que ya se han rendido, aquellas que viven la violencia cada día en sus hogares. Bueno, chicas, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicole, por tan brillante presentación. Aclararles, les voy a presentar un pequeño video para que hagamos una pequeña reflexión y luego vamos a ir a la ronda de preguntas y reflexión también a cargo de todos y todas que van a poder participar. Me avisan si se ve. Ok. Espera. Sí, se ve, Carol, adelante. Esperen, voy a habilitar el sonido. Si no, no se va a escuchar. Me olvidé ese pequeño detalle. Pero, compartir pantalla. Compartir sonido. Perfecto. Muy bien, detenidamente este video. Pues me vuelvo a enamorar. No me caso, simplemente tengo una relación con una persona que le vamos a llamar el sujeto X. Okay. Al principio todo es miel sobre hojuelas, evidentemente, pero al poco tiempo empiezo a notar pues ciertas actitudes a las cuales yo no estaba acostumbrada. No te pintes, no uses vestido, ciérrale aquí. Y yo, bueno, es que me ama, ¿no? Y está bien, vamos a darle gusto. Luego ya no te maquilles absolutamente para nada, no te quites los pelitos de la ceja, tápate. O sea, empieza a controlar tu vida al 100%. No, es que no me deja salir porque me ama tanto. Bueno, yo llegué al grado de salir de mi trabajo y entre llegar a mi casa, tienes media hora de la oficina a tu casa. No te quiero contar si habían sido 45 minutos. Te empezó a pegar. Primero fue el jaloneo, primero fue palabras ofensivas al máximo y después vinieron los golpes. Fíjate, ahí es cuando una persona abusa, empieza primeramente por controlar con la palabra. Si verdaderamente me quieres, haz lo que yo te digo, porque yo te amo. Porque finalmente te hacen sentir culpable. Claro. Es que, ¿cómo no quieres que me enojes si te estás poniendo minifalda y te voltean a ver? Claro. Es un trabajo mental tan fino para llevarte a sentirte culpable, a ser responsable y a sentirte que no vales nada. ¿Cómo fue incrementando este abuso? Bueno, porque todo esto va en incremento, ¿no? Definitivamente. Primero eran ofensas, luego fueron pequeños golpes, hasta que yo creo que fueron golpes sin medida. Por ejemplo, me fracturó 4 veces la nariz por el puño. Fíjate que curiosamente... O sea, te pegaba puño cerrado en la nariz. Sí.
un hombre fuerte. Ahora, te quiero decir, padecí sí, pero porque yo fui responsable. Nunca me di cuenta que yo tenía una deficiencia emocional tan grande que la estaba llenando con algo tan dañino. Hay gente todavía que me dice, bueno, pero pues es que te ofrecieron oportunidad de salir de ahí. Sí, me ofrecieron la oportunidad de salir de ahí materialmente hablando. Emocionalmente yo no encontraba dónde agarrarme para poder suplir mi necesidad afectiva, que no era mi papá, que no era mi mamá, que no eran mis hermanos, tampoco era una pareja. Eras tú misma. Era yo misma. Pero si yo hubiese tenido en aquel momento una educación emocional diferente, yo no tengo que pasar por este proceso. Y te quiero decir que antes de que él muriera... Ya murió. Tuve la oportunidad de sentarme con él, porque después platicamos de eso, yo padecí cáncer y hubo un momento que me dijeron que yo tenía que romper con ciertas áreas de mi vida que yo no había perdonado. Y yo decía, todo está perdonado, pero la verdad es que hubo un momento en que dije, sí, tengo que verle a la cara y decirle, te perdono. Y cuando hice eso, sentí paz y tranquilidad. Y en esa entrevista él me dijo, qué bueno que te fuiste de mi vida, te hubiera matado. Tenía celos del aire que respirabas. Es una obsesión. Sí. Bien, ¿qué les pareció el video? Me gustaría oírlos antes de abordar esto que es muy importante, reflexionar el feminicidio. No solamente es un tipo penal, no solamente es una norma, no solamente son números. El año pasado hemos cerrado con 113 feminicidios. Cada 3 días muere una mujer en Bolivia y a la fecha llevamos más de 67. No son simples números, son personas, son mujeres que están muriendo y están muriendo en manos de sus parejas, de sus enamorados, de sus esposos, de su familia. He ahí la necesidad de realizar este tipo de talleres y de hacer una profunda reflexión. Más allá del ámbito normativo, también es importante que cada uno de nosotras y nosotras en su fuero interno entienda lo que es el respeto a las libertades, a los derechos del otro. Como ha hecho énfasis Nicole Gamboa, es importante proteger, amparar estos derechos, pero también que nosotros vayamos a reflexionar qué está pasando, por qué tantas mujeres mueren en Bolivia, por qué cada 3 días muere una mujer en el país, por qué hay tantas violaciones, por qué hay tantos feminicidios, qué está pasando con los varones, qué está pasando con las mujeres. No es posible que sigamos incrementando estas cifras. ¿Qué medidas, qué acciones debemos de tomar cada uno de nosotras y nosotros? ¿Por qué estamos siendo parte de esto? Es importante que cada uno de nosotras, si conoce a alguien que está viviendo violencia, denuncie, no calle. Lo pueden hacer en la oficina jurídica, lo pueden hacer en el Ministerio Público, lo pueden hacer en la FELCB. Ustedes pueden acompañar a las víctimas. Si sufren violencia, es necesario que hablen, que no se callen, que denuncien, porque es un círculo enfermo que lamentablemente se está llevando vidas, se está llevando personas, seres humanos. Y es importante que estemos reflexionando sobre esto. También hago una pequeña reflexión. La mayoría de ustedes son universitarias, quizás recién están enamorando, un enamorado por ahí, una pareja, un noviazgo, pero es importante que en las primeras relaciones sepan identificar signos de violencia y abordar con la pareja, porque este problema no solo a las mujeres, también invitarle a mi enamorado, ¿por qué no a un taller? ¿Por qué no hablar de violencia? ¿Por qué no hablar de métodos anticonceptivos? ¿Por qué no hablar de poner reglas de comunicación? Decirle, alto, tú no tienes por qué controlarme. Todas esas medidas y esas acciones, estamos en el momento y es el tiempo necesario para que tomemos y adoptemos como jóvenes. Ahora bien, en un contexto universitario, muchos de ustedes habrán visto la problemática de acoso, algún docente que condiciona una nota a un favor sexual o supedita las calificaciones para un contacto, una cercanía con las alumnas, es un delito y está tipificado. Yo las insto para que denuncien, para que no callen
Yo sé que muchas veces las denuncias no prosperan en la universidad, entonces pueden hacerlo en la oficina jurídica, pueden hacerlo en el Ministerio Público o pueden escribirme. Estamos para eso. Y bueno, agradecerles por el tiempo. Quiero ceder la palabra a Cecilia. Cecilia. Hola, Carol, la verdad estoy muy conmovida con lo que cierras. La verdad, quiero en primera instancia reflexionar un poquito con ustedes, aportando un poquito más a esto que nos decía Carol. La verdad es que estamos en un espacio privilegiados. Somos 17 personas, de las cuales he podido ver en el chat que 16 son mujeres y hay un varón. Entonces, este espacio privilegiado en el que nos permite aproximarnos al conocimiento, entenderlo, reflexionarlo y comenzar a aplicar en nuestras vidas, es un espacio privilegiado frente a esa noticia que nos hablaba Nicole, esta realidad de las mujeres afganas, que realmente es un atentado a los derechos humanos de las personas y mucho más de las mujeres. Pareciera que eso que está al otro lado del mundo no nos tocara, sí nos toca. Tenemos que sumar voces, tenemos que sumar nuestro conocimiento, tenemos que sumar nuestra decisión, no solo de aprender los derechos humanos, no solo de aprender las leyes, sino a tener una vida digna como seres humanos, sin importar la orientación sexual que tengas. Entonces, creo que este espacio privilegiado a mí me permite saber que estas 11 personas que son se supone, formándose líderes del sector de Sacaba, se van a duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar en el conocimiento, ¿no? Decirles que lo más importante es comenzar a mirarnos a nosotras y querernos. Porque si se fijan, la temática de hoy se centra en un tema. Si uno descuida su autoestima, no se valora como ser humano, como mujer, como estudiante, como ciudadana, ¿no? Como ser que vale, como ser que está en este mundo, este 2021. Entonces, si no se valora, ¿qué va a suceder? Va a suceder un Afganistán, va a suceder un atentado a los derechos humanos aquí, en tu casa, en tu espacio, en tu barrio, en tu lugar de estudio. Tenemos que decir un alto, un alto. Hoy ha habido mucha información, bastante información, pero hay algo que ustedes tienen que reconocer, ese círculo de la violencia. En ese círculo de la violencia, cuando uno entabla una relación con alguien, empieza el círculo de la violencia. Y siempre empieza por lo más lindo, la luna de miel, el conquistarte, el descubrir al otro. Pero ya cuando se cansan del conquistar, del descubrir al otro, empiezan a aguantar, a justificar y a soportar los diferentes tipos de violencia. Hoy nos han hablado de 16 tipos de violencia. 17 señala la ley 348, porque el 17 te abre la gama de que por ahí en estos 8 años desde que ha salido la ley, desde que se ha promulgado, aparezca un nuevo tipo de violencia. Y les diré que ya hay una clasificación de ese tipo de violencia extrema que lo califica la 348, que es el feminicidio, y hay variedades que conducen hacia el feminicidio y que lamentablemente no tenemos conciencia de que esto sucede cada día aquí en Cochabamba, en el país, en Latinoamérica, en el mundo, traducido en esas imágenes que han visto de Afganistán. Entonces, creo que tenemos que sumar esfuerzos. Este esfuerzo que lo estamos haciendo
con el apoyo de jóvenes como Karen Nicole Gamboa, Erika Vargas, Rebeca Romero, Verónica Bravo, y todos a la cabeza de Carol Velasco, ¿no? Hoy, el día de hoy nos tocó. Los otros días son otros compañeros que nos ayudan. La verdad, desde la Oficina Jurídica para la Mujer, desde la Diputación de Cáceres y AUPEX, que son las instancias que nos están posibilitando este espacio de reflexión, yo agradezco de sobremanera que jóvenes como ustedes estén apostando este tiempo que están ahí. Yo no sé si estoy hablando con fantasmas, porque no los estoy viendo. Ese es el riesgo de este curso virtual, ¿no? O sea, veo sí todos los micrófonos apagados, las cámaras también, y quisiera que lo enciendan para que realmente yo esté hablando con seres, con personas, no con fantasmas, ¿no? Porque es muy fácil apagar la cámara y dedicarme a hacer, me fijo la hora, sí, ya van a cerrar, me pondré al espacio, ¿no? Y me pondré en pantalla. Me gustaría verlos, conocerlos, para que, Carol, podamos sacar una foto de hoy. Creo que apostar del tiempo y de la posibilidad de ustedes jóvenes de permitirnos interactuar, vernos, conocernos y poder reflexionar, nos va a ayudar a cambiar la realidad. Creo que si nosotros no le damos este tiempo y no apostamos por este cambio, vamos a ir en ese retroceso hacia Afganistán. ¿No? Es increíble cómo hoy, el 2021, estemos viendo esas imágenes de anulación al ser humano, traducido en un ser mujer. Una anulación impresionante y una negación del ser mujer muy fuerte. Cuando sabemos que valemos como personas, hombres, mujeres o personas con orientación sexual distinta. Ya no estamos hablando solamente de heterosexuales, ya no estamos hablando solamente de homosexuales, ya no estamos hablando de seres binarios, de transgéneros, de tantas variedades que hay. Son seres humanos, somos seres humanos con derechos. Esos derechos han costado vidas y hoy sigue costando vidas. Hoy, jóvenes que están ustedes entre el rango de 20 a 30 años, hoy esta realidad es suya. Este presente es suyo y queremos que sea mejor. Ya nosotros que estamos de salida, digo nosotros porque yo ya estoy más allá de esos 30 años, ¿no? Pero eso que vamos caminando en el día a día es para ustedes, es para las decisiones que hoy van a tomar ustedes. Es para la realidad boliviana, para la realidad cochabambina, ¿no? Y para que estas cochabambinas, conocidas como las más fuertes, muy relacionadas con las heroínas de la coronilla, siempre luchadoras, ¿no? Nos relacionan, pero también nos relacionan con esta mañana me quedé helada al escuchar una frase. Decía, hoy comienza el mes de las cochabambinas, el mes donde las cochabambinas pisamos fuerte y no hay hombre que nos detenga. Me ha parecido muy fuerte. ¿Somos luchadoras? Sí. ¿Somos fuertes? Sí. Pero no vamos a pisar a nadie, sino vamos a ayudar a levantar a todos y a todas para conseguir una realidad con menos diferencias, ojalá igualitaria, ojalá poder compartir de manera equitativa una sociedad más justa, donde todas y todas construyamos juntos como personas, ¿no? De verdad, muchísimas gracias al grupo que se ha encargado hoy.
chicas lo han hecho bastante bien, muy bien, a pesar de los nervios y a pesar de que están detrás de las pantallas, lo han hecho muy bien. Y yo estoy muy orgullosa porque ustedes antes de pasar esta posibilidad han estado con nosotras, con la oficina jurídica. Y digo, chicas, valió la pena, valió la pena. Y yo sé que de estas 11 personas se van a hacer 22, van a ser 44, se van a ir duplicando y multiplicando. De verdad, muchísimas gracias, Carol. Muchísimas gracias, Nicole, Erika, Rebeca, Verónica, José, ¿no? Todos los que están aportando a que este espacio de empoderamiento en esta situación tan difícil que estamos viviendo de pandemia nos haya puesto en este sitio de privilegio. De verdad, muchas gracias y nos estaríamos viendo el viernes. Si no hubiera alguna pregunta, porque creo que hemos acaparado la palabra y no hemos dado oportunidad a que pregunte nadie, pero les damos el micrófono ahora. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Si alguno tuviera una duda, una pregunta antes de irnos. Carol, la fotito, creo que no hay preguntas, la fotito. Ya pongan su mejor pose, una sonrisita. Una sonrisita. Nosotros no tenemos gurkas. Aunque estemos algo, pucha, no me arreglé, pero bueno, me veo bien, ¿no? ¿Qué dices, Karen? ¿Qué dice el resto del grupo? ¿Ya estamos para la foto? A la cuenta de 3. Pero podrían encender sus... Enciendan sus videitos. Falta Lizzy, Nora, Verónica. Verónica, ¿dónde está Verónica? Creo que su internet está un poquito lento. Erwin. Erwin. Bueno, a la ausencia de Erwin y Verónica, que están de fantasmitas, bueno, vamos. 1, 2 y 3. ¡Listo! ¡Eso! ¡Bravo! Hasta el viernes, chicos, chicas. Nos vemos hasta el viernes y bueno, yo creo que les vamos a estar avisando por el grupo cuándo va a ser la entrega de certificados. Agradecerles una vez más a nombre de la Oficina Jurídica para la Mujer y a nombre de la Diputación de Cáceres y a OPEX. Eso, bravo. Nos vemos. Bravo, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, chicas.